Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo al doctor Héctor Raúl Echavarría, médico especialista en enfermedades digestivas de la Universidad del Valle, sobre inteligencia artificial. Y yo quería preguntarle, uno habla de esos temas y son como temas muy distantes y abstractos y complejos. ¿En qué medida la comunidad en general, no solamente la que acude al médico, sino la comunidad en general, está enterada de estos avances y de estas posibilidades que tiene de acceder a servicios de salud, y en qué medida los médicos están informados e interesados en el tema? Esa es una pregunta muy importante porque es un problema en todo el mundo. En general, la comunidad no conoce estos avances. Sabe en general de lo de inteligencia artificial, sabe lo de los carros Tesla. Hay algunas generalidades, pero que sirva para utilizar en la atención médica, que en los próximos años sea absolutamente indispensable tener un computador con inteligencia artificial para que el paciente sea bien atendido en la enfermedad y para que su salud sea bien cuidada, para que se enferme menos. Y lo que saben los médicos en la comunidad de lo que se llama la medicina de genes, que es la nueva medicina, es muy poco. Y no solamente no lo saben, sino que cuesta trabajo que entiendan la importancia de esto y empiecen a entrar en un mundo que es completamente nuevo para ellos, que los saca de su situación de comodidad profesional. Allí va a ser muy importante formar las nuevas generaciones. Ahí está el futuro de esos médicos que manejan todos estos conocimientos nuevos. La revista Time publicó hace muy poco un informe muy completo sobre los avances de la inteligencia artificial generativa y le dedicó un capítulo a la salud, que entre otras cosas es uno de los campos donde más se nota la importancia de estos avances. Allí mencionaban un estudio o un programa que tiene la Clínica Mayo, que es una de las grandes clínicas norteamericanas, donde juntaron 10 millones de historias clínicas con toda la información posible sobre enfermedades que usted mismo dice que se duplican cada 72 días. Conocimiento que se duplica. Conocimiento que se duplica cada 72 días. Y entonces el programa de inteligencia artificial generativa cruza esos patrones, de modo que cuando alguien va donde el médico y le duele algo o hace una lista de sus síntomas, los contrastan tanto con la historia de pacientes que tienen esos síntomas similares como con las historias que hay de avances en las enfermedades que puede tener ese paciente. ¿Usted cree que eso lleva casi unos límites de infalibilidad sobre el diagnóstico final? Pues digamos que... O sea, para ponérselo en otros términos más familiares, que el ojo clínico está como pasando de moda. Lo que pasa es que hoy el ojo clínico debe tener una evidencia. Cuando un médico dice, tenés reflujo, las probabilidades de error son del 50%. Yo voy donde el médico y digo, doctor, tengo agrietas y acidez. Y él me dice, tenés reflujo, de 100 personas, 50 tiene y 50 no tiene. De modo que el ojo clínico, hay que cogerle dobladillo al ojo clínico, porque hay un margen de error importante. Por eso hoy estamos hablando de medicina de precisión. Pruébeme, doctor, que tengo reflujo. Demuéstremelo, porque ahí sí tenemos una evidencia de que esa es mi enfermedad, porque yo puedo tener este síntoma y me estoy empezando a infartar, o puedo tener un cólico de la vesícula. Entonces se volvió muy importante tener certeza del diagnóstico, y para eso tenemos tecnologías que hace unos pocos años no teníamos, que es esto de los computadores con inteligencia artificial, y es esto que se viene de la cirugía, de la medicina de los genes. Lo de Harvard son varias cosas que se juntan, Oscar. Una es tener una historia clínica universal disponible para todo el mundo. Se piensa que en algún momento la historia la va a tener el paciente y va a estar en la nube. Y es una sola historia. Y el paciente autoriza el médico o la clínica para llegar a esa historia, mirarla, o a la aplicación de inteligencia artificial del médico para entrar a la historia, tomar los datos, analizarlos, escribir en la historia, que quien escribe ya no es el médico con el teclado, sino la aplicación de inteligencia artificial. Además, esas historias están digitalizadas y se van a cruzar
con los genes de las personas, lo que tú mencionabas, ¿no? Estás aprendiendo mucho de medicina moderna, Oscar. Entonces, hoy hay grandes bases de datos en el mundo. Se le está estudiando los genes a más o menos 12 millones de habitantes en el mundo y eso va a unas bases de datos gigantes donde los médicos entran a investigar cuál es el origen de las enfermedades a nivel de moléculas, a nivel de genes y moléculas, que esa es la medicina del futuro. La Facultad de Salud de la Universidad del Valle, que antes era Facultad de Medicina y ahora es Facultad de Salud y engloba pues todas las áreas de la salud, siempre ha estado como en la frontera del conocimiento y ha sido una facultad líder en el tema de salud en Colombia. Usted ha sido decano de la facultad, profesor de la facultad. ¿En qué medida los estudiantes y los profesores de la Facultad de Salud se han involucrado en estos temas? Hasta ahora no mucho. Hay algunas personas que tienen pues, interés por la innovación y están trabajando en estos nuevos conocimientos, pero en general los profesores todavía tienen que hacer un esfuerzo para entrar en este mundo y además para enseñarle a los estudiantes estos nuevos conocimientos. Pero esto no es en la facultad, esto es en todo el mundo. Esto es en todo el mundo. Yo conozco un médico en la Universidad de Texas que cuando me oye hablar de estos temas se queda aterrado y me dice, en mi universidad esto ni se oye mencionar. De modo que estamos hablando de un fenómeno universal porque esto es un cambio abrupto. Lo que sí está haciendo la facultad es ser consciente de los cambios, ser consciente de que están empezando los cambios, pero hay que rápidamente adecuarse al futuro. Y a partir de enero de este año ha desarrollado toda una estrategia para que se enseñe la medicina de genes a los estudiantes, tanto los estudiantes de pregrado de todas las carreras de salud, como a los de posgrado, incluyendo los que se especializan. Y también para enseñar, además de inteligencia artificial, enseñar medicina de genes. Y en esta interacción entre estudiantes aprendiendo y sus profesores, digamos, del conocimiento tradicional, pues en unos pocos años se va a homogenizar todo ese conocimiento. Usted venía de una reunión en la Facultad de Ciencias. Eso quiere decir que cuando uno oye hablar de estos temas que son, digamos, tecnológicamente complejos y que no están directamente relacionados con el tema de la salud, quiere decir que para avanzar en esos temas se requiere la colaboración y la cooperación de otras áreas del conocimiento, de ciencias, de ingeniería. Absolutamente. Hoy entraron a la medicina los matemáticos, los físicos que hacen los algoritmos de inteligencia artificial, entraron los biólogos moleculares de la Facultad de Ciencia, entraron los biólogos que trabajan con los genes de la bacteria, de los virus, de los hongos, los que manejan los software de computador que analizan todos los genes de los seres humanos y permite decir, usted en este pedacito, en esta molécula, tiene una normalidad que es lo que le dio el cáncer de mama y esto lo va a heredar su hija y su nieta y podemos hacer algo para evitar que esto le dé cáncer, ¿no? Hoy entraron al campo de la salud todas las otras profesiones. Cuando uno le entrega un estudio genético, detrás de eso hay ingenieros, hay físicos, hay matemáticos. Usted ha mencionado varias veces el tema de la medicina de genes. Yo acabo de mirar que hay un premio importantísimo que le dieron a un profesor de la Universidad de Antioquia porque investigó en una comunidad de algún pueblo aislado de Antioquia el hecho curioso de que muchos de esos integrantes que estaban de alguna manera relacionados, porque se han venido casando entre ellos por generaciones, tenían Alzheimer y entonces han avanzado como en el descubrimiento de un gene que podía producir ese Alzheimer y si eso se descubre, pues podían aplicar esos resultados en otros pacientes y mejorar. Ese es el tipo de desarrollos que además le interesan particularmente a usted, pero en los cuales se pueden hacer grandes avances en medicina utilizando la inteligencia artificial. Así es, así es. La inmensa mayoría de las enfermedades, casi que todas las que no son por agentes externos, por el accidente, por la violencia urbana y rural, se generan por herencia de genes anormales que van produciendo una alteración silenciosamente y en algún momento aparece el cáncer, la falla renal, el Alzheimer, el infarto.
O sea, en ese campo de la genética es donde hay un inmenso terreno por descubrir para la inteligencia artificial. Sí, porque es que van juntas. Los estudios genéticos se analizan con inteligencia artificial y en algún momento la interpretación clínica, la que hace el médico con el paciente al frente, se va a hacer con la colaboración del computador porque son tantas las posibilidades de daños en distintas moléculas que son cálculos probabilísticos que no puede hacer la mente humana. En las preocupaciones grandes que hay sobre el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, que produce tantas cosas buenas, pero que en malas manos puede producir cosas muy malas, hay siempre una preocupación muy grande sobre el tema ético. Yo estuve en una reunión en la Universidad de Málaga el año pasado con rectores de distintos países iberoamericanos y su preocupación principal, y una conferencista que llevaron explicaba que su angustia sobre el tema de estos desarrollos era que ella pensaba que debía haber un departamento de ética en cada una de las facultades de la universidad, porque los desarrollos de la inteligencia artificial siempre se iban a chocar contra el tema de la ética y que tenía que haber un código ético muy riguroso para esos desarrollos. ¿Usted qué opina de ese papel que debe tener la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial? No hay duda que todos los inventos del hombre, desde el fuego, generan avances y beneficios para la humanidad, pero también pueden generar dificultades. Un niño se puede quemar con el fuego, pero por eso no podemos dejar de tenerlo. Y con la inteligencia artificial puede suceder eso y hay que proteger la ética, hay que proteger la veracidad de la información, hay que evitar tener confianza excesiva en la información, sobre todo si uno la va a utilizar, por ejemplo, para tratar un paciente. La intimidad de las personas. La intimidad, la información genética, que es sagrado. Una familia no quiere que se sepa qué genes hay en su familia. Eso puede generarles serios problemas sociales. Ese problema ético naturalmente hay que considerarlo, pero usted piensa que en esos mecanismos de inteligencia artificial está el futuro de la medicina. Totalmente. Lo que pasa es que los seres humanos con los nuevos desarrollos podemos hacer dos cosas. Uno, recibirlos equilibradamente con sus pros y contras. Lo otro es generar un optimismo excesivo. Y lo otro es generar un temor excesivo. Yo recuerdo cuando yo era pequeño y se notificó en la prensa, aparecieron las noticias de que la televisión en blanco y negro iba a aparecer 1 o 2 meses después en colores. Se armó un debate porque había líderes de opinión que se oponían a que la televisión fuera en colores. Yo nunca pude entender eso. Yo quiero agradecerle al doctor Héctor Raúl Echavarría que nos haya acompañado en este interesante programa de Charlas en la U, invitar a la audiencia a interesarse por estos temas de la inteligencia artificial e invitarlos a una nueva emisión. Muchas gracias.